jueves 12 de junio de 2025 estamos en la primera emisión de su noticiero Ecuador en Contacto. Las intervenciones en las cárceles del país continúan. Objetos como pistolas y celulares siguen encontrándose pese a que son prohibidos. Por ejemplo, este martes en el Centro de Privación del Litoral se decomisaron pistolas, proyectiles, jeringuillas, extensiones artesanales, entre otros artículos que estaban escondidos dentro de las paredes. Con este tema damos inicio a este noticiero. Vamos de inmediato con los titulares destacados. Asambleísta sugiere que propuesta sobre juzgamiento de menores de edad como adultos debe ser analizada en la Comisión de la Niñez. Se realiza un plantón en rechazo a la Ley de Gestión Pública. ¿A qué responde el incremento en las muertes violentas en nuestro país? Estos y otros temas aquí en Ecuador en Contacto. Queden. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Amigos y amigas, y el crecimiento de la violencia en Ecuador intensifica la preocupación en los ciudadanos, quienes se preguntan cuándo van a parar las muertes violentas, extorsiones y demás hechos. Rolando Goyes conversó con el experto en seguridad Daniel Pontón, quien precisó que la violencia es un virus que se hace cada vez más fuerte. Por ejemplo, que también ha crecido en ciudades como la capital ecuatoriana. Vamos a ver el análisis en el siguiente reporte. Adelante, Corape informa. Y el país integra saludos cordiales. A decir del experto en seguridad Daniel Pontón, el tema de violencia que se está dando en el país es un tema que requiere política pública. Ha señalado que pese a que el gobierno ahora tiene a disposición estas dos leyes, tanto la Ley de Solidaridad Nacional como la Ley de Inteligencia para tratar de combatir el crimen organizado, es indispensable que las autoridades y también los organismos de seguridad se sienten en la mesa y puedan planificar estrategias para tratar de reducir los índices de violencia. Esto fue lo que señaló. A ver, la violencia viene creciendo ya mucho tiempo. Desde el año 2021 venimos de una sin para. Yo creo que este es un proceso. El año pasado tuvimos un punto de crecimiento de 16%, que entiendo fue producto de los primeros meses de la famosa política de Cani, ¿no?, que tuvo el gobierno de conflicto armado, pero que después, obviamente, dado que esa estrategia se agotó, volvió a un repunte normal y ahorita lo que quiere el gobierno es volver a reeditar su estrategia de conflicto armado, pero con mayores capacidades ya gubernamentales para eso. Pero claro, lo que pasa es que la violencia es como un virus, ¿no? Hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que se están desmantelando los cabecillas de las organizaciones y eso ha generado mayores disputas, erupciones entre las organizaciones criminales. Pero eso es una retórica que ya la conocemos, que por lo general siempre dice lo mismo. Pero yo lo veo que es un virus, ¿no? Que cada vez es un virus que se hace mucho más, se propaga mucho más en la población. Y por más que uno diga que solo esté concentrado en organizaciones criminales, no deja de ser un virus. Porque también, por un lado, no solo afecta a los criminales, también afecta a la población. O sea, hemos visto casos de violencia cuyo objetivo, víctimas han sido la población, niños inclusive, ¿no? O gente en situación vulnerable. Y no solo crece en esas provincias, ha crecido también en otras provincias. Por ejemplo, en la misma capital estamos viendo un repunte de la violencia, que no todo tiene que ver con crimen organizado. Entonces habría que tener mucho cuidado con lo que se está analizando. Ha señalado que esto es un tema estructural, ya que mucho no depende tan solo de grupos de delincuencia organizada en el marco de violencias o muertes violentas. Y ha puesto como ejemplo, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, que alrededor de estos lugares precisamente existen bandas delincuenciales, con lo cual también la violencia tomaría otro sentido. De ahí que es importante que desde el gobierno se planifique para hacer frente a estos grupos, no solo con la construcción de cárceles, sino con política pública. Con esto retornamos. Corape informa.
Y el Ecuador se integra y contarles que la propuesta del asambleísta Andrés Castillo de la bancada oficialista ADN para que los adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados en las mismas condiciones que un adulto genera reacciones. Por ejemplo, la legisladora Mireya Pazmiño precisó que este tema debe tratarse en la Comisión de la Niñez y Adolescencia. Veamos qué más dijo y cómo califica la iniciativa. Adelante con el reporte de Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar a la asambleísta Mireya Pazmiño de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, quien propuso el día de hoy a esta mesa legislativa que también se involucre o dé tratamiento a la iniciativa del oficialismo que pretende juzgar a los adolescentes que cometan cualquier tipo de delitos graves como adultos. Vamos a conocer esta propuesta por parte del asambleísta. He pedido a la comisión es para que la presidenta, antes de debatir el CONA, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, primero tengamos la comparecencia de especialistas, de autoridades, de técnicos sobre sus criterios a la reforma de este código, que es muy importante para todos. Además, que se está llevando a cabo en la Comisión de Desarrollo Económico sobre el fortalecimiento de compras públicas en la Ley Económica Urgente, aplicar o incorporar artículos fascistas, se podría decir, y discúlpeme, ese es mi criterio respecto al legislador Castillo, proponer que se endurezca las leyes sobre infractores adolescentes. Y esto es un asunto que debe tratarse en la Comisión de la Niñez y Adolescencia. El presidente de la Asamblea Nacional tiene que ya dar a conocer cuál es la agenda legislativa. Hay muchos temas que se debería ya derivar también a las diferentes comisiones. Y cuando llegue un económico urgente, de acuerdo a la especialización que tienen, deberían pedirnos el criterio y cuál es la resolución que salga de la comisión. En este caso, una ley de compras públicas, se pretende incorporar artículos sobre los infractores adolescentes, que me parece completamente desubicado. Se supone que es una ley económica urgente. Entonces, deberíamos acá como comisión, y es lo que le he pedido a la presidenta, llamar a especialistas, a técnicos, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, para que podamos debatir sobre este tema y mandar una resolución, y de igual manera pedir que se nos escuche como comisión en la Comisión de Desarrollo Económico. En este momento escuchábamos a la asambleísta Mireya Pazmiño acerca de la propuesta que presentó en la Comisión de la Niñez y Adolescencia para que esta mesa legislativa también dé tratamiento a la iniciativa del oficialismo, cuya propuesta pretende o propone que los adolescentes que cometan cualquier tipo de delitos graves sean juzgados como adultos. Por lo tanto, estarán pendientes para ver si tanto la Comisión de Régimen Económico, en donde se pretende también dar tratamiento a esta iniciativa, lo haga igualmente la Comisión de la Niñez. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y contarles que en medio del escenario donde en nuestro país se denuncia la expansión de la minería ilegal, desde este 16 de junio de 2025 se reabriría el catastro minero, según el anuncio que realizó el Gobierno Nacional en días pasados. Ivonne Ramos, de Acción Ecológica, se pronunció sobre el tema y precisó que el catastro minero no va a resolver los problemas. Rolando Goyes conversó con ella. Veamos su reporte. Corape informa. Y el país integra saludos cordiales. Mientras el gobierno anunció la apertura del catastro minero para lo que sería el registro de la minería a gran escala, mediana y pequeña, desde los defensores de la naturaleza se cuestiona precisamente esta adhesión, ya que han señalado que tanto minería legal como ilegal es la destrucción de la naturaleza. Esto fue lo que dijo Ivonne Ramos, de Acción Ecológica. Los sitios en donde antes eran los ríos, fuentes de alimentación, porque en la Amazonía las mujeres indígenas toman el agua del río para hacer la chicha, para dar de tomar a su gente. La gente cocina con esas aguas, los niños se van a bañar en esos ríos. Ahora esos ríos son fuente de muerte. Nadie se puede meter esos ríos sin dañarse la piel. Nadie puede tomar esas aguas para poder cocinar, a menos que esté dispuesto a sufrir al corto y a largo plazo enfermedades definitivamente mortales como cáncer. Entonces, esa es la situación. El catastro minero no va a resolver el problema según el Plan Nacional de Desarrollo Minero, que salió en el 2020. Hasta el 2020 nosotros teníamos alrededor de 2 millones de hectáreas destinadas para la minería, entre concesionadas y en proceso de trámite. Las aspiraciones que tenía ese plan de desarrollo minero es que al 2030 se lleguen a destinar
10 millones de hectáreas de nuestro territorio para operaciones mineras. Imagínese usted 10 millones de hectáreas en las zonas más frágiles de nuestro país, en las zonas donde se provee agua para el consumo humano y para la agricultura. Eso es un crimen. Eso es mirar la realidad totalmente distorsionada. Nuestro país es un país soberano, nuestro país es un país megadiverso, nuestro país es un país que se ha dedicado a la agricultura y que nos ha dado de comer siempre. Entonces, es un momento para pedirle al gobierno que reflexione y resuelva definitivamente cambiar esa política de muerte. Ha mencionado también que 7 son los proyectos que al momento lleva a gran escala el gobierno nacional, pero de los cuales, si hoy la ganancia sería a nivel económico, esto se reflejaría en destrucción de la naturaleza. Con esto retornamos. Corapé informa. Y el Ecuador se integra, y atentos con este tema, amigos y amigas, porque varias organizaciones defensoras del agua se concentraron en el complejo judicial de Cuenca, exigiendo que el juez Carlos Cárdenas no valide una supuesta consulta previa que permitiría la explotación minera en los humedales de Quimsacocha. Los manifestantes dijeron que estarán vigilantes del proceso y que esta no será la última de las protestas. Nuestro compañero Walter Orellana de Radio Católica Cuenca estuvo en la manifestación y nos trae los testimonios. Veamos. Quimsacocha no se toca, Cuenca ya decidió. Quimsacocha no se toca, Cuenca ya decidió. Quimsacocha no se toca. El 80% de los azuayos dijeron no a la explotación de la minería. Hoy entregarán un manifiesto al juez. ¿De qué se trata este manifiesto? Una petición sencillamente nacida de la indignación, nacida de la constatación de que las empresas conjuntamente con las autoridades que están en la obligación de precautelar los derechos de los ciudadanos, quieren burlarse de la sentencia. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la sentencia y que no se haga más engaños de la población. Solamente vamos a pedir al señor juez que se cumpla y que rechace ese informe que viene del Ministerio de Energía y Minas, incluido con la compañía minera. Todo es falso. El día sábado que estuvimos en la asamblea en Escaleras, en la comunidad que supuestamente hicieron la consulta, ahí dijo claramente, nunca se hizo la consulta. Y más aún, vamos a dejar un escrito hoy día, ¿por qué? Porque hay un estudio de compañeros, colegas como ustedes, periodistas, que hacen las investigaciones como deben ser en el lugar de los hechos, donde manifiestan que realmente no es apto para la minería en absoluto. Vamos a poner un escrito más al señor juez y pedirle que por favor esto se tome en cuenta, porque nosotros todavía creemos la justicia de Cuenca. Conocemos a los jueces que son rectos, y yo pienso que va a salir a favor de la comunidad, porque es toda una comunidad, porque nunca se hizo consulta, nunca se cumplió con los 4 puntos que el juez ordenó en primera instancia. Así que no estamos aquí de esa manera, y pacíficos como ustedes ven, en ningún momento de violencia. La policía está provocando que nos salgamos de acá. Otro punto importante que hemos resuelto el día viernes es, vamos a hacer una asamblea preparatoria para la gran asamblea provincial, y eso vamos a hacer el 18 por la tarde en el Salón de la Ciudad, para ponernos de acuerdo y hacer una buena asamblea a nivel provincial, porque tiene que estar también involucrados el alcalde, prefecto y otras autoridades, universidades, entidades de toda índole. ¿Por qué? Porque el agua que viene del Quimsacocha incluso beben la comunidad de los cuencanos de acá de algunos bares. Entonces estamos acá nosotros en paz, y como dijo el doctor Arias, pues queremos simplemente que se cumpla, y pensamos que el juez nos va a escuchar. Amigos y amigas, y con este tema que llegó desde Azuay, nos vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Indira Luna y esto es Taller de Arte Rayuela. Bueno, este es un lugar colectivo que se formó, empezó en Guápulo, se llamaba solamente Rayuela, ahora es un lugar comunitario en el que hay 5 marcas. Conforme se ha ido yendo y quedando gente, pero es más un apoyo entre todos los artistas que estamos aquí. Tenemos igual distintas cosas para poder ofrecer, como madera, joyería, ropa, tejidos, estampados. Es bastante artesanal y todo con diseños, sí, únicos, originales.
estudié joyería en Buenos Aires después de trabajar en la Feria de San Telmo. Y me di cuenta que no solamente me era útil para la vida, sino que es muy lindo poder como generar un proyecto tuyo, que lo haces con tus manos y que vas viendo que queda bien, que no queda bien, y llegas a hacer algo armónico, una joya que no te imaginas que en verdad tiene tanto trabajo. Y además está muy lindo, como explicaba antes, tener como varias cosas que ofrecer a las personas, distintos trabajos, distintos proyectos. Hay talleres de tejido, hay talleres de joyería, talleres de papel maché, y bueno, ahí se puede hablar con cada artesano. Si te gusta en especial algo, también se puede hacer. En una frase, ¿cómo definirías a Taller de Arte Rayuela? Es una comunidad de artistas y artesanos. Amigos y amigas, estamos de regreso para continuar con más información y contarles que en los exteriores de la Asamblea Nacional se congregaron varias personas de las diferentes provincias del país. Esto en rechazo al proyecto de ley económico urgente de innovación a la gestión pública. En este espacio se aseguró que hay algunos articulados con los cuales se podrían ver afectados. Veamos el reporte que preparó Nicole Mendoza referente a este tema. Corape informa. Y el país se integra. El día de hoy nos encontramos afuera de la Asamblea Nacional, en donde se han convocado a algunas personas pertenecientes a la Coalición Nacional de la Economía Popular y Solidaria, quienes han acudido hasta los exteriores de la Asamblea Nacional para protestar y también para exigir que se analicen bien los artículos de la ley económica urgente relacionado a lo que serían reformas a la gestión pública. ¿Cómo está? Buen día. En este momento nos acompaña igualmente una de las voceras de la coalición. Ayúdeme con su nombre y su apellido, por favor. Buenos días. Mi nombre es Nube Fajardo. Pertenezco a la Coalición Nacional de la EPS, de la Economía Popular y Solidaria. Perfecto. Muchísimas gracias. Coméntenos el día de hoy, ¿qué es lo que ustedes están exigiendo afuera de la Asamblea Nacional? Ya, nosotros hemos venido como personas naturales y asociaciones a nivel nacional. Estamos de las 24 provincias con nuestros representados. Queremos que se cojan y se deroguen esos artículos que han mandado para que, supuestamente, entre comillas, que van a viabilizar. Para nosotros nos perjudica mucho. ¿Por qué? Porque en esas reformas y en esos artículos que han mandado nos quieren excluir. Nos quieren incluir el catálogo, quieren cerrar el catálogo. Nosotros como proveedores del Estado somos muchas veces mal pagados porque hasta ahora hay compañeros que no les pagan, no nos pagan. Nosotros pagamos el IVA al 15%, a nosotros no nos están devolviendo el IVA. Además de eso, nos quieren incluir, quieren dejar en 3 meses que van a hacer la revisión de los convenios marcos y los van a derogar. Nos perjudica mucho y estamos aquí. De eso dependemos miles de familias, somos 12.000 familias que estamos trabajando aquí en la EPS, que pertenecemos a la EPS, de las cuales nosotros directa e indirectamente más de 24.000 familias se benefician a eso. Estamos nosotros con eso y queremos que se nos escuche, queremos que la Asamblea nos escuche. Somos personas naturales, aquí hemos venido de todas partes, que estamos aquí. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo nuestros derechos, como personas estamos en nuestro trabajo y que se nos excluya. No estamos de acuerdo con eso. Queremos más bien que se abra el catálogo porque hay nuevas personas, nuevos proveedores que quieren ingresar y no pueden ingresar. ¿Por qué? Porque está cerrado. Desde 2019 está cerrado esto. Tenemos más de 10 años con los mismos precios, no se nos han actualizado los precios de los catálogos ni de los uniformes que entregamos al gobierno. Perfecto, muchísimas gracias. Como escuchábamos en este momento el pronunciamiento de una de las voceras de la Coalición Nacional de la Economía Popular y Solidaria, quien señaló que dentro de este proyecto de ley del Ejecutivo para poder reformar lo que sería la gestión pública, se ven excluidos dentro de estos artículos. Por lo tanto, pretenden o exigen que se deroguen algunos artículos de este proyecto de ley, que será tratado dentro de la Asamblea Nacional. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, amigos y amigas, y atentos con este detalle, porque hoy jueves 12 de junio la Policía Nacional confirmó la captura de 4 sujetos con fines de extradición. Entre ellos está Vinicio P., considerado un objetivo de alto valor, quien registra antecedentes por extorsión y asociación ilícita. Los detenidos estarían vinculados al grupo organizado Los Choneros y también al grupo organizado Segunda Marquetalia y a disidencias de las FARC. Estas organizaciones operaban de manera sistemática en Estados Unidos, Colombia, nuestro país Ecuador, sobre todo en Manabí, Perú y Bolivia, y se dedicaban al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico de armas, municiones y explosivos, lavado de activos y otros delitos conexos.
Se ha precisado que los implicados lideraban una organización criminal transnacional que utilizaba armamentos de alto poder, transporte de droga por rutas marítimas y terrestres, empresas fachadas, tecnología de comunicación encriptada y circuitos financieros ilícitos. La vinculación entre los choneros y la segunda Marquetalia consolidó una red conjunta de narcotráfico, con una capacidad para movilizar cargamentos hacia Centroamérica y Estados Unidos, asegurando con ello rutas mediante protección armada y control logístico compartido. Con este tema nos despedimos de ustedes en esta, la primera emisión de Ecuador en Contacto. Gracias por acompañarnos. Sigan pendiente de nuestra plataforma en YouTube y por supuesto de nuestras diferentes redes sociales. Un abrazo.